hacia atrás y te pones a analizar en tu vida en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años, te puedes dar cuenta que Dios ha sido fiel, que a pesar de las pruebas, de las batallas, de las luchas, el Señor sigue ahí contigo. Amén. Que Él no te ha dejado, que no te ha desamparado, que el Señor sigue siendo Dios, sigue siendo fiel. Que hablamos acerca del reino de Dios el domingo pasado, aprendimos cómo Jesús nos enseñó acerca del reino de Dios. Que hablamos acerca de cómo la oración de Jesús fue: venga tu reino, para que se hiciera la voluntad de Dios así como se hace en la tierra. Y hablamos de traer el reino, de cómo cuando oramos, el propósito de Dios es que su reino venga sobre cualquier situación que no está alineada conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, venga tu reino, esa es esa oración. Hoy queremos seguir hablando acerca del reino, pero vamos a hablar acerca de aprendiendo a priorizar el reino de Dios. Y quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, desde el verso 24 al 23. Aprendiendo a priorizar el reino de Dios en nuestras vidas. Mateo 6, 24. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Amén. Ahí está en la pared. Otra versión, pero está ahí. Mateo 6, 24. Si ya tienes la palabra, nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Aleluya. Y dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué se afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, como crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no está, se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vamos a leerlo todo juntos. Mas buscad, el verso 33 dice, versículo 33, si lo puedes poner acá por favor. Versículo 33, es el último de abajo. Ve corriendo, le pones de abajo. Mas buscad, si lo tienen acá lo leemos de todas maneras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque tu palabra es una bendición para cada uno de nosotros. Háblanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Puede sentarse, amado. Jesús priorizó el reino de Dios. De hecho, la palabra dice que Jesús todo el tiempo anduvo hablando acerca del reino. Habló las parábolas, habló los mensajes acerca del reino de Dios. Y dice que aún después que resucitó, por 40 días le siguió hablando acerca del reino de Dios. Esa era su prioridad. Y Jesús, de hecho, dice la palabra que lo que él quería mentalizar a los discípulos es que, mas tú eres linaje escogido, dice la palabra, real sacerdocio, nación santa. Alabado sea Dios. Tú eres miembro y perteneces a una familia real. Toca a alguien y dile: yo pertenezco a una familia real. Tú perteneces a la familia real. Este era el mensaje central de Jesús, el reino de Dios. De hecho, dice la palabra que Jesús iba predicando el evangelio. ¿Pero qué evangelio? El evangelio del reino. Alabado sea el Señor.
el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. Y tenemos que entender esto. ¿Qué tenemos que entender? El carácter del reino de Dios. Porque dice la palabra que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, dice el libro de Romanos, sino en paz, gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diga, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense, qué importante que yo pertenezco a un reino, como dije la vez pasada. Por tanto y demás, aunque yo esté aquí abajo, dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Usted está en una posición de autoridad en los cielos. Quiero que entiendas esto. Tu posición está en los cielos. Y Dios te trae aquí a la tierra y nos deja aquí en la tierra para que nosotros traigamos el cielo a la tierra. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios quiere que a través de ti y a través de mí manifestar su reino, manifestar su voluntad aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Por eso nos deja a ti y a mí. Entonces el carácter de este reino, diga justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es poderte parar. Justicia es un término legal. Poderte parar delante del trono de Dios sin ningún sentido de culpabilidad o de condenación, sabiendo que tus pecados y mis pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. Alabado sea Dios. De eso es justicia. Saber que hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puedes pararte delante de Dios y no tienes un sentido de culpabilidad, no tienes un sentido de condenación. De hecho, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios, diga conmigo, Dios me ha llamado a caminar en justicia. Una persona que camina en justicia es alguien que paga sus deudas. Hello. Cuando caminamos en justicia, pagamos nuestras deudas, pagamos lo que debemos. Cuando caminamos en justicia, no discriminamos. Dios ama a todo el mundo. No discriminamos ni por sexo, ni por género, ni por color, por raza, como lo quiere llamar. Reino de Dios, Dios ama a todo el mundo. Aunque Dios no le agrada lo que hace a la persona, pero Dios le ama. Cuando alguien rechaza a alguien por una discapacidad, entonces eso es injusticia. Y la Biblia dice que la tierra clama por la justicia. Alabado sea Dios. La tierra clama por la justicia, porque ese es el carácter del reino de Dios. No es comida ni bebida, sino justicia. Lo otro que es el reino es paz, diga paz. Paz, la palabra hebrea para paz es la palabra shalom. Shalom significa un sentido de plenitud, de seguridad, de estar bien. Alabado sea Dios. La medida de éxito de un gobierno se mide por la paz que tengan sus ciudadanos. Déjame decirte, fuiste llamado a un reino de paz. Alabado sea Dios. Cristo en el libro de Isaías le dice el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado sea Dios. Cristo dijo, mi paz os doy, la paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que puedes estar atravesando cualquier situación y aunque pases por esa situación, en el fondo de tu corazón hay paz. Alabado sea Dios, porque tú sabes que Dios está en control, que a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo en el mundo, tú sabes que tu vida está en las manos de Dios. ¿Cuánto le alaban en esta noche? Aleluya. La paz de Dios, reino de Dios, es justicia, paz y gozo, dice la palabra. Gozo.
¿Qué es el gozo? El gozo es más que la alegría. De hecho, dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Alabado sea Dios. Dice Nehemías 8:10: no se entristezcáis, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Lo que la gente llama la felicidad es pasajera. La felicidad es temporal y la felicidad es circunstancial. O sea, tiene que ver con lo que tengo. Si estoy bien, estoy feliz. Si me va todo bien, estoy feliz. Pero el gozo no depende de eso. Alabado sea Dios. O sea que la felicidad fluye en el ámbito del alma, pero el gozo fluye desde el espíritu. Alabado sea Dios. Porque el gozo es eterno. Alabado sea Dios. No es circunstancial, no es temporal. El gozo del Señor es tu fortaleza. Comienza aquí y te vas a gozar por toda la eternidad. ¿Cuántos están listos para gozarse por toda la eternidad con Cristo? Alabado sea Dios. El gozo del Señor es tu fortaleza. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Gozo del Espíritu Santo. La felicidad es temporal y es almática. Es pasajera. Depende de cómo van las cosas. El gozo depende de lo que dijo Dios. Alabado sea el Señor. La persona que tiene gozo tiene un sentido dentro de alegría todo el tiempo, porque sabe que cuando el apóstol Pablo dijo: regocijaos en el Señor, y dijo: otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y un preso en la cárcel le estaba diciendo a la iglesia: regocíjense en el Señor. Otra vez le digo: regocíjense en el Señor. Yo te digo, hermano, alégrate en el Señor, gózate en el Señor. Ya nos toca ir, gózate en el Señor, aleluya, gózate en el Señor, regocíjate en Él, porque Él te ha dado la victoria. Alabado sea Dios. Si tú y yo supiéramos, entendiéramos, porque a veces lo sabemos mentalmente, pero no ha bajado esa revelación al Espíritu. Lo que Dios ha preparado para ti, lo que te espera, lo que Dios tiene preparado. Tú te vienes aquí saltando, gozando, riéndote, alabando a Dios, glorificando a Dios, diciendo: gloria al Señor, porque lo que me espera, alguien puede alabar a Dios, lo que te espera es tan maravilloso. Quiero para estarnos gozando todo el tiempo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. El reino de Dios no es comida ni bebida. O sea que la cultura del reino, lo que quiere decir el apóstol Pablo, que la cultura del reino de Dios no tiene que ver con lo que comes, con lo que te pones, con lo que te quitas. No tiene que ver con eso. El reino de Dios tiene que ver con justicia, con paz y con gozo. ¿A quién puede alabar? Tristemente muchas veces la iglesia envuelve más las cosas en doctrinas, en dogmas, en no hagas, en no vayas, en no quites, en no te pongas. Pero el reino de Dios no consiste en eso. Consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu Santo, digan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien administra y ejecuta el reino de Dios en y a través de nosotros. Es el Espíritu, por eso dice la palabra: sé lleno del Espíritu Santo. Porque no podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, las manifestaciones del reino de Dios, sin el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Sin el Espíritu Santo no hay reino, no hay gobierno de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar nuestro ser por completo. Dice la palabra: todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el Señor. Para yo poderlo presentar a Dios, para que su reino se haga una realidad en mi vida, yo necesito el Espíritu Santo. ¿Alguien necesita el Espíritu Santo en esta noche? Alabado sea Dios. ¿Alguien necesita el Espíritu Santo? Por eso, para yo poder caminar y vivir una vida del reino de Dios, yo tengo que tener, como tuvo Cristo, total dependencia en el Espíritu Santo, total comunión en el Espíritu Santo. Todo lo que hacía, todo lo que decía, donde iba, era guiado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No
No hacía un proyecto y después decía, Señor, ayúdame ahora. No, primero decía, Señor, dime tú. Y lo que veía o lo que oía hacer a Dios, eso hacía. Alabado sea Dios. Y ahí estaba el secreto de su victoria, guiado por el Espíritu Santo. Pero mire la palabra que leímos. Vamos allá ahora. Dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué te vas a poner? ¿Cómo vas a pagar tu renta? Si fuera de tiempo, pusiera ahí la palabra, dijera, no os afanéis por cómo vas a pagar la renta. Porque Dios, si Dios te dio la vida, dice, no es tu cuerpo más que el vestido. Si te dio, lo que quiso decir es, si te da el cuerpo, no te va a dar el vestido. Si te da el pie, no te va a dar el zapato. Eso es lo que está diciendo la palabra. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? No os afanéis por el día de mañana. Porque le digo que había un Salomón con toda su gloria. Se vistió como las lirios del campo. Las aves del cielo no siembran, no cosechan. Siempre tienen alimento. Y tú que eres su hijo, ¿te va a abandonar? Dice la palabra, si nos dio a Cristo, su hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero el mismo Señor Jesús está hablando y dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No te afanes por lo que no tienes. Busca el reino de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Prioriza. Mira cómo empieza el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí mismo que dice, ¿ah? Venga a tu reino. Fíjese, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera petición, ¿cuál fue? Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y después, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Vio la secuencia? Nosotros vamos, primero pedimos por nosotros. Pedimos el pan primero, la necesidad. Pan ahí implica necesidad. Primero oramos por la necesidad. Y después a veces porque venga su reino. Pero Jesús priorizó. Una vez que adoras al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado esa adoración, sea tu nombre glorificado, exaltado, honrado. Dice, no pidas todavía. Cuando pidas, pide, venga tu reino. Prioriza primero el reino de Dios. Después pidió el pan, después viene la necesidad física o material. Pero primero, reino de Dios. Aleluya. ¿Qué significa priorizar primero el reino? Porque mire, hermano, a veces, muchas veces, dice el apóstol Santiago, ora si no reciben porque oramos mal. Que pedimos mal para gastar nuestros deleites, dice también, pedimos mal. Y Romanos 8:26 dice que no sabemos cómo orar como conviene, no sabemos. Por eso el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero no sabemos orar como conviene. Nosotros vamos y pedimos primero por la necesidad. Pero Dios dice, no, prioriza primero el reino. Porque si tú priorizas el reino, todo lo demás viene. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué significa yo priorizar el reino? Y te quiero llevar, este es el mensaje para hoy. ¿Qué significa yo darle prioridad al reino de Dios? Porque queremos, ¿cuántos quieren que sus necesidades sean suplidas? Todos queremos que Dios supla nuestras necesidades. Todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Todos queremos que Dios escuche nuestro clamor, que Dios responda. Pero tienes que entender algo. Tú estás aquí en la tierra con un propósito. Te dije, el propósito de Dios, tú estás sentado en lugares celestiales, y el propósito de Dios es que tú manifiestes lo que está en el cielo, lo traigas a la tierra. Que jalemos lo que está en el cielo y lo traigamos a la tierra, para que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, si nuestra mentalidad está en priorizar el reino de Dios, número uno, yo tengo que entender que
priorizar el reino significa, número uno, adorar a Dios. Adorar a Dios. Voy a adorar a Dios. Tenemos un servicio, tenemos 2 servicios a la semana, o tenemos 3 servicios a la semana. Esa tiene que ser tu prioridad. Oh, gloria a Dios. Nuestra prioridad, voy a adorarte. Por supuesto, usted adora en su casa también. Sí, pero Jesús dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando ves que ese día se acerca, Hebreos 10:25. Entonces, prioridad. Voy a priorizar el reino de Dios. Pero hay gente que el domingo está priorizando cualquier otra cosa menos el reino de Dios. Prioriza más si ir a ver a tu tía, a tu abuela, a tu amiga, a la cine, a una cita. Cualquier otra cosa lo pones primero y después, cuando oramos por la necesidad, queremos que Dios responda, pero no pusimos primero el reino de Dios. Alabado sea el Señor. No pusimos primero la adoración a Dios. Servir, otra cosa, servir a los demás. ¿Cómo yo priorizo el reino de Dios? Cuando yo sirvo a los demás. Y cuando hablo de servir a los demás, no me refiero aquí solamente, sino servir a tu prójimo que está acá afuera. Servir a los demás. Ayudar a alguien. Queremos que Dios nos ayude. Mi pregunta es, ¿a quién estás ayudando tú? Queremos que Dios levante nuestra familia. ¿Qué familia tú estás levantando? Queremos que Dios haga algo por nosotros, pero nosotros no hacemos nada por alguien más. Y para eso estamos aquí. Eso es parte de manifestar su reino, de priorizar el reino de Dios. Aleluya. Orar por los enfermos. Todos sabemos qué en vano o qué mal se siente uno cuando está enfermo. Entonces, ¿por qué no vas a orar por los enfermos? ¿Sabes que hay alguien que está enfermo? Un vecino, un hermano, un amigo. ¿No vas a orar por él? ¿Cuándo fue la última vez fuiste a orar por un enfermo? Porque es la compasión de Jesús dentro de nosotros. Alabado sea Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que está cautivo en las drogas, en el sexo, en la pornografía, en la prostitución, en cualquier cosa, en el alcoholismo, y está preso? Libertar a los cautivos. Alabado sea Dios. Porque ese es tu llamado. Porque a eso te llamó Dios. A manifestar su reino aquí en la tierra. A traer su reino. Es más, tú eres una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Es más, eres una extensión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Aleluya. Los brazos que tiene Jesús aquí en la tierra son tus brazos. Los pies que tiene Jesús son tus pies. La boca que tiene Jesús es tu boca. Alabado sea Dios. Testificar de Jesús. Cuando le hablaste a alguien del reino de Dios. Cuando le hablaste a alguien de Jesús. Cuando le testificaste a alguien, Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Vamos a buscar a Dios. Eso es priorizar el reino de Dios. Eso es tener una mentalidad del reino, donde usted sabe que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Aleluya. Todo lo que tenemos es por Él, por medio de Él y para Él. Alabado sea Dios. Aleluya. Priorizar el reino de Dios. Ofrendas, diezmar, ofrendar, para que se pueda seguir llevando el evangelio. Para que donde yo no pueda ir, alguien más puede llegar. Para que la obra siga creciendo, se siga manteniendo. Alabado sea Dios. Eso es priorizar el reino de Dios. Y el secreto es que cuando yo hago estas cosas y pongo estas cosas primero, si tú pones a Dios primero, Dios te pone primero a ti.
Aleluya. Cuando priorizamos el reino de Dios, Dios se involucra. Oh, gloria a Dios. Porque Dios, todo lo que nos da, nos lo da para que sigamos, para que tu bendición también. Pero dice, te bendeciré y serás de bendición. Para que seas una bendición a alguien más. Cuando Dios te bendice con algo, no te quedes para ti solo con eso. Bendice a alguien más. No es que le des a todo el mundo ahora y te quedes sin nada tampoco, pero bendice a alguien más. Comparte tu bendición, la bendición que Dios te da. Porque todo lo que Dios te da, vuelvo y te repito, te lo da para ti y para que seas de bendición. ¿Cómo puedo ser de bendición a alguien? Eso es una mentalidad de reino. Cuando tienes esa mentalidad, las puertas se abren. Alabado sea Dios. Cuando tienes esa mentalidad, los muros se caen delante de ti. Cuando tienes esa mentalidad, el favor de Dios te va a abrir puertas por todas partes. Porque Dios sabe que tú estás priorizando primero su reino. Dios sabe que tú estás poniéndolo primero a Él. Alabado sea Dios. Y cuando Dios encuentra a un hombre o una mujer que lo pone primero a Él por encima de todo lo demás, el reino de Dios viene con poder sobre tu vida para hacer todo, dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Alabado sea Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Jehová es tu pastor y nada le faltará. Por eso David, cuando estaba, David es un ejemplo. David había sido rey, era rey. Y David de pronto dice, ¿cómo es que yo estoy viviendo aquí en este palacio? Y el arca está en una tienducha. El arca del pacto, la presencia de Dios, está en una tienda ahí. Y llamó al profeta. Y le dijo al profeta Isaías, creo que fue el profeta Isaías, le dijo, quiero hacer una casa a Dios. Quiero hacer un templo para Dios. Como yo vivo en una casa enorme y Dios mira dónde está, yo quiero hacer un templo para Dios. Y Dios le dijo, ¿qué templo tú me vas a hacer a mí? Si yo no quepo en los cielos, alabado sea Dios. ¿Dónde me vas a meter a mí? Yo no quepo en los cielos, me vas a hacer un templo. Él le dijo, pero, ok, tuviste en el corazón, pero no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Alabado sea Dios. Pero el anhelo de David fue ese, porque él priorizaba el reino de Dios y su justicia. Alabado sea Dios. Así que la palabra de esta noche es buscar primeramente, prioriza el reino de Dios. En todo lo que hagamos, hermano, que tengamos una mentalidad del reino de Dios. Una mentalidad del reino de Dios. Que yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a priorizar el reino de Dios. Voy a priorizar mi tiempo con Dios. Su tiempo en secreto en su hogar. Priorizar un tiempo, un espacio, un lugar. Su lugar de comunión. Por eso el Cristo dijo, cierra la puerta. Cuando oras, cierra la puerta. Tú ora a tu Padre en secreto. Es el tiempo de intimidad y de comunión con Él. Priorizando el reino. Le damos todo el tiempo, hermano, al trabajo. Le damos todo el tiempo a tantas cosas. Y a veces el poco tiempo que tenemos para estar con Dios, ni eso lo usamos. Priorizamos tantas cosas. Tristemente, cuando no le damos a Dios el primer lugar. Es más, si Dios no tiene el primer lugar, Él no está ahí. Porque Él dijo, no puedes servir a dos señores. Aborreces a uno y amarás al otro. No puedes servir a dos señores. Aleluya. Una mentalidad de reino. Todo el tiempo está pensando. El reino de Dios. Está pensando en las cosas de Dios. Está pensando en cómo usted dice, puede hacer una iglesia, ¿cómo podemos hacer algo aquí para Dios? Está pensando en cómo ir a orar a alguien, bendecir a alguien, orar por alguien, ministrarle a alguien, predicarle a alguien. Buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia. No te afanes por las cosas de esta vida. Pero si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Termino con esto, dice la palabra en Mateo 11:12. Pero desde los días, Cristo dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que priorizar el reino te va a costar. Diga la vida a Dios. Te va a costar. Nos va a costar. Tiene un precio. Tiene un precio. Si alguien te dijo que no tenía un precio, te mintió. Tiene un precio. Cristo pagó el precio por nuestra salvación, pero a ti y a mí nos costará todo también. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene un precio, pregúntale a Abraham. Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único, el que amas. ¿Cómo? Sí, dame a tu hijo y sacrifícalo en monte. Tomó a Abraham a su niño y fue a sacrificárselo a Dios. Y Dios, cuando iba a levantar el cuchillo para matarlo, Dios le dijo, detente. Ahora sé que amas. Aleluya. Te bendeciré y te engrandeceré en tu nombre. Y le volvió a confirmar las promesas y el pacto abrahámico. Porque su prioridad era el reino de Dios. David, su prioridad era el reino de Dios. Dios le dijo, no me vas a edificar un templo, un hijo tuyo. Y no Salomón que edificó un templo físico, no, un hijo tuyo, el hijo de David, Jesús. Él me va a edificar una casa. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Porque ellos pusieron el reino de Dios como su prioridad. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo, siento que el Espíritu de Dios hoy va a poner una visión en tu corazón. En alguien aquí el Espíritu Santo hoy va a poner una visión en su corazón, un sueño y una pasión en tu corazón. Por las cosas de Dios, por el reino de Dios. Aleluya. Cuando pones el reino de Dios primero, Dios te puede entregar todo, hermano. Te da una empresa, pero tú sabes que esa empresa va a producir para seguir avanzando el reino de Dios, para seguir empujando el reino de Dios, para llevar el evangelio a las naciones de la tierra, para ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aleluya. Dile, Señor, enséñame a poner tu reino en primer lugar en mi vida. ¡Oh, gloria! En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido en esta noche. Aquí estamos tus hijos. Que pongamos tu reino, Señor, como prioridad en nuestras vidas. Que sea tú la prioridad. Que sea tú lo más importante. Yo sé lo que me has hablado y lo que me has dicho. Así te pido por cada uno de tus hijos. Háblales, ministrales, muéstrales